la vida solamente me ha dado un hijo, mi pequeño Joshua. Su infancia fue totalmente normal, un niño feliz del que siempre estuvimos al tanto y cuidando que su crecimiento fuera el más hermoso que de acuerdo a nuestras posibilidades pudiéramos darle. Pero bueno, a lo largo de mi vida he escuchado una gran cantidad de relatos, de historias que parecen no pertenecer a este mundo. Sin embargo, ahora mismo yo soy quien de manera personal contará una de estas historias para todos ustedes. Desde que Joshua aprendió a comunicarse, siempre mencionó a un amigo suyo. El punto extraño aquí es que ese amigo era lo que muchos denominan como amigo imaginario. Y bueno, ya sabrán lo que comúnmente los padres pensamos sobre aquello, que es algo que con los años olvidarán, como la gran mayoría de niños en este planeta. Pero Joshua no entraría en ese montón. Cumpliera la edad que cumpliera, él seguía teniéndolo presente en todos y cada uno de sus días. Mi pequeño siempre nos aseguró que ese amigo suyo era su sombra. Joshua, como cualquier niño, tenía amiguitos en la escuela a la que asistía y en la colonia, ya que, como les dije antes, tuvo una infancia totalmente normal. Sin embargo, él aseguraba que todo el día estaba con su amigo imaginario, aunque no se refería a él de esa manera. Él más bien lo llamaba sombra. A todo mundo le causaba gracia la tan cercana y realista relación de amistad que tenía mi hijo con su sombra. Pero una cosa era verlo por unos instantes y otra muy diferente observarlo durante las 24 horas del día, pues para nosotros aquello comenzaba a resultar por demás extraño e incómodo. Además, y por inusual que parezca, mi hijo nunca le tuvo miedo a la oscuridad, debido a que decía que cuando las luces se iban, su amigo se hacía mucho más grande y cuidaba de él. Soy consciente que tomándolo desde esa perspectiva, cualquiera podría pensar que sombra era bueno, y en dado caso de que se tratase de una entidad, en teoría esta no causaría ningún daño. Pero todo esto se derrumbó cuando mi hijo cumplió 9 años de edad, pues llegados a ese punto, los que dejaron de sentirse protegidos y sobre todo seguros, fuimos nosotros. Estábamos celebrando su cumpleaños en casa de mis padres. Luego de apagar las velas y pedir un deseo, nos dijo algo que hizo que a todos se nos pusiera la piel chinita. Joshua nos contó que Sombra le había dicho que cuando fuera su cumpleaños número 11, empezaría a prepararlo para llevárselo con él. Por mi vida les juro que todos y todas nos quedamos horrorizados, pero al ver que lo decía sin malicia y desde su inocencia, tratamos de verlo como una fantasía de su mente. Pero mi madre estaba muy asustada. Me dijo que no tomara a la ligera las palabras de Joshua, y mi esposo, queriendo que mi hijo fuera más fuerte, se negó a tomar con miedo lo que el niño comentó. Pero a ninguno de nosotros se nos pudo olvidar semejantes palabras. Días más tarde, ya nadie hablaba ni pensaba en aquel suceso, aunque claro, Joshua seguía con su amigo imaginario y, como siempre, era imposible hacerlo sentir incómodo o avergonzado por hablar con su amigo. Había niños que se reían cuando él mencionaba Sombra, pero su reacción era todo lo contrario a lo que pudieran imaginar, pues Joshua se reía de lo que le decían sin importarle en lo más mínimo, y esto a su vez hacía que los demás niños no pudieran procesar que mi hijo lo tomara como algo sin importancia, ya que todos los niños del mundo, sobre todo cuando alguien se burla de ellos, demuestran enojo o tristeza. Llegados a este punto, y si se lo preguntan, no, esto no es uno de esos casos en los que hay actividad paranormal y las cosas salen volando o se mueven solas. Y ojo que no digo que esas cosas no existan, pero este no es el caso. El problema es que pasaron cosas peores, y por mucho. Meses más tarde, Joshua nos contó a su padre y a mí que 2 meses después de que cumpliera 10 años, sus abuelos, o sea mis padres, tendrían un accidente donde perderían la vida. Además de comentarnos que esta información la conocía gracias a Sombra, pues él se lo había contado. Ante esta situación, nosotros decidimos de manera tajante no contarle esas palabras a nadie más,
ya que no deseábamos ser vistos como una familia rara y por ende trataran mal o vieran con malos ojos a nuestro hijo. Joshua nos lo compartió con mucha anticipación, pero al nosotros decidir ocultarlo y con el pasar de los meses, lo fuimos olvidando. Sin embargo, el tiempo no se detiene ni perdona y el cumpleaños número 10 de Joshua llegó. Fue una celebración muy bonita en la que decidimos festejar a nuestro pequeño en las albercas. Lo recuerdo gracias a lo precioso del día, pero ni siquiera con todo aquello fuimos capaces de recordar la advertencia de nuestro hijo. Y así, la vida continuó con su curso. 2 meses más tarde, tal cual como si fuera algo programado, nos llamaron para informarnos que mis padres habían fallecido, pues sus cuerpos habían quedado atrapados e irreconocibles entre una pared y un autobús. Con todo el dolor que este suceso generó, ahora sí no había manera en que pudiéramos pasar por alto las palabras de nuestro hijo, y mucho menos cuando su precisión había sido tan exacta sobre algo que marcaría para siempre nuestras vidas. Ya no las pasábamos por alto. Sin embargo, actuábamos como si así fuera, pues tanto mi esposo como yo anhelábamos que de buena manera nuestro hijo se convenciera de olvidar a su amigo, a ese al que llamaba Sombra. Pero la cara que él ponía cada que abordábamos ese tema nos preocupaba aún más, pues de manera totalmente indiferente nos aseguraba que eso no podría ser, y no precisamente porque él no quisiera, sino porque nos mencionó que su amigo llegó junto a él a este mundo, y no podrían separarse, pues nadie puede separarse de su sombra. Nos dio detalles que nos hicieron verlo como si fuera alguien más. Nos contó que todos tenemos a ese algo de otro lugar, con el que vamos por toda la vida, pero que al ir creciendo olvidamos eso, y nuestros otros sentidos se cierran, pues el mundo que nos rodea contamina nuestras mentes. Me quedé casi a punto de entrar en pánico cuando nos dijo con una seguridad abismal que las sombras, tanto la mía como la de mi esposo, estaban resentidas porque las olvidamos, pero que después de morir nos encontraríamos con ellas nuevamente, cara a cara. Mi esposo y yo platicamos muy seriamente sobre la situación de nuestro hijo, llegando así a un acuerdo, el cual era que no íbamos a prestar más atención al tema sobre el amigo imaginario de Joshua, pues estábamos alimentando su inmensa imaginación y eso no le ayudaba en nada a desprenderse de lo que creía era su amigo. Pero ¿cómo podíamos explicar todas las cosas que decía y sobre todo lo que sucedía? Pero bueno, fuera de todo eso, y con el pasar de los días, mi hijo comenzó a llevar su vida con más calma y normalidad, pues ya no le comentaba a nadie el tema de su sombra, a menos que las circunstancias se lo pidieran. Eso nos ayudó demasiado a sentir que esta situación comenzaba a ser más llevadera. Sin embargo, toda tranquilidad debe tener un final. Una noche nos recordó lo que ya se nos había olvidado. Todo ese día anduvo más inquieto de lo normal. Salte y salte, risa y risa. Nos daba mucho gusto verlo así, pero le hice un cuestionamiento que nos borró la sonrisa cuando obtuve su respuesta. Le pregunté que si había comido muchos dulces o por qué andaba así, y me dijo con una felicidad enorme que su cumpleaños número 11 ya estaba cerca y por fin podría ir con su amigo Sombra. Hablándoles claro y sin evadir responsabilidades, quizá cometimos un error como padres al minimizar las cosas que Joshua nos contaba, sobre todo cuando sus charlas se ponían serias o cuando simplemente eran temas que nos daban miedo, pues buscábamos cualquier medio para desviar su atención. Evidentemente recordábamos cuando él nos contó sobre su cumpleaños número 11, pero hicimos todo para no tocar el tema. Sin embargo, el día había llegado. Mi esposo y yo acordamos que durante ese día no estaríamos encerrados en casa, ya que nuestro objetivo era distraer a nuestro pequeño y así evitar que pudiera tener esas ideas extrañas de que su amigo se lo llevaría a quién sabe dónde. Nos los llevamos a comer afuera, después a un parque de diversiones y a que eligiera algunos juguetes,
todo para que no entrara en temas que ya sabíamos nos aterraban. Por la tarde y noche estábamos comiendo helados en un lugar muy conocido. Al vernos, él sonrió y, como si lo hiciera a voluntad, fue recostando su cabeza lenta y suavemente sobre la mesa donde estábamos. Sin saber lo que sucedía, le acaricié el cabello y le pregunté si estaba muy cansado, pero no contestó. Nunca más contestó. Al ver que no había respuesta de su parte, mi esposo lo agarró en sus brazos y lo subimos al auto. Aquel recuerdo lo tengo grabado en mi mente. La preocupación y empatía de los trabajadores del lugar, mirándonos preocupados y tratando de ayudarnos. Al llegar al hospital, se le hicieron estudios tan rápido como fue posible. Joshua aún estaba con nosotros, pero no respondía para nada. Miren, respeto muchísimo a los doctores y, claro, a la comunidad científica, pero sus respuestas me dejaron más dudas que otra cosa. Nos dijeron que una bacteria se le había ido al cerebro, lo cual provocó meningitis severa. Y ya sé lo que muchos podrán pensar, que los padres nos aferramos a creer que nuestros hijos jamás podrían ser víctimas de algo tan grave de un segundo a otro. Pero es que en realidad hubo una doctora que nos contactó por fuera del hospital y que trabajaba ahí. Fue ella quien nos dijo que no habían pruebas de que haya sido realmente una bacteria, pero que fue la decisión de ellos decirnos que simplemente eso lo causó porque no habían podido encontrar nada. Es más que claro que no la metimos en problemas por contarnos esto. Además, ellos no fueron los causantes, solo eso se les ocurrió. De igual manera, fuera lo que fuera, lo único real aquí era que mi hijo estaba muy mal y que pronto lo perdería. Lo que a continuación voy a decirles es la prueba más tangible de que esto era algo más, pues la casualidad es demasiado grande. Mi hijo nació a las 8 de la mañana con 8 minutos, y justo un día después de que lo llevamos al hospital, a las 8 de la mañana con 8 minutos, mi hijo perdió la vida, a sus 11 años, exactamente en el momento en que terminaba su cumpleaños. Por nuestra parte decidimos no platicar de esto con otras personas, porque siempre sobran los sabelotodo que creen conocer perfectamente la vida de los demás. Y si decidí junto a mi esposo relatarles mi historia, es porque sé que muchos otros también han tenido sus experiencias que a su manera los han afectado en sus vidas. Algunas más surrealistas que otras, pero al final de cuentas, cada quien lo narra desde su vivencia. Solo les pido sean respetuosos. Para finalizar, y después de que mi hijo falleciera, en repetidas ocasiones y hasta el día de hoy, hemos visto dos sombras en casa corriendo de aquí para allá como si jugaran entre ellas, y eso le da paz a mi corazón. Quiero vivir con eso en mente para siempre, y el día que me marche de este mundo, el día que no haya más amaneceres para mí, seguir creyendo con todo mi amor y corazón que mi hijo es feliz y me está esperando en algún lugar con su gran amigo. Hay quienes dicen cosas horribles de lo que nos pasa, que son demonios y cosas por el estilo. Pero yo los llamo ángeles, pues estoy segura que uno de ellos es mi hijo y el otro es la sombra de Joshua. Bueno, familia, antes de culminar con el episodio de esta semana quisiera preguntarles, ¿ustedes qué harían si su hijo les hablara de un tema similar? Si su pequeño les advirtiera del escaso tiempo que les queda con él, ¿acaso ustedes ignorarían sus palabras? ¿O por el contrario, buscarían la manera de evitar que ese plazo se cumpla? Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Y ahora ya lo saben, cuídense de su sombra. Pero el episodio aún no ha terminado. Aún nos queda un pequeño postre antes de partir, y espero sea de su agrado. Los dejo con el niño del diablo. Me llamo Clemente y esto ocurrió cuando yo tenía unos 45 años y mi hijo unos 19.
En el pueblo que vivíamos, siempre en cada diciembre participábamos en las pastorelas, y es que esta tradición nos la heredó mi padre prácticamente a toda la familia. Mi hijo siempre ha sido un buen muchacho, o al menos eso es lo que me ha demostrado, con altibajos como todos, pero siempre responsable y trabajador. Pero bueno, en aquel año, cuando empezamos los ensayos para la pastorela, mi hijo y yo éramos los únicos de la familia que íbamos a participar. Él en el papel de José y yo como pastor. Sin embargo, por aquellas fechas mi muchacho andaba rodeado por malas amistades. Se juntaba con un grupo de individuos conocidos por toda la comunidad debido a sus delitos y sobre todo por el consumo de sustancias. Por mi parte, yo siempre lo regañaba cuando lo veía con ellos. Empezábamos a discutir y el día de ese ensayo no fue la excepción, pues casualmente él había decidido estar con esas malas personas, y él se enojó mucho cuando yo le llamé la atención. Inclusive diría que más de lo normal, tanto que hasta renegó de que yo fuera su padre. Estando en el ensayo, todos se dieron cuenta de que estábamos molestos el uno con el otro, y así la pasamos por toda la tarde. Ya de regreso a casa, íbamos caminando juntos, pero distanciados. Él iba a unos 10 metros delante de mí. La noche era muy oscura y las escasas luces del alumbrado público del pueblo apenas nos dejaban ver el camino que debíamos de seguir entre aquellas milpas. Luego de 10 minutos de caminata por las milpas, oímos a lo que parecía ser un bebé llorando. Y digo oímos, porque mi hijo inmediatamente volteó su mirada hacia mí cuando escuchó aquel dichoso llanto. Es más que claro que lo primero que se me cruzó por la mente fue que alguna mala madre dejó al inocente abandonado para que se lo comieran los coyotes o que simplemente falleciera por el frío. Por lo que con esto en mente empezamos a buscarlo. Poco a poco el llanto se hacía más fuerte, señal de que estábamos cerca de hallarlo, y después de un rato de buscar, finalmente logramos visualizarlo. Era un bulto de cobija sin forma, moviéndose y retorciéndose. Mi hijo lo levantó entre sus brazos de manera instintiva y aquel pequeño seguía llorando cada vez más fuerte. Mientras mi hijo lo sostenía, yo trataba de buscar su rostro entre las cobijas, pero cuando por fin lo encontré, el miedo nos invadió. Se trataba de un bebé horrible, con la piel gris y agrietada. Era como si su cara estuviera hecha de barro seco, sin pelos, los ojos totalmente negros, y se escuchaban llantos, aunque su boca parecía estar pegada por los labios. El bebé nos veía fijamente a los dos, y realmente estábamos muy asustados, pues no teníamos ni idea de qué hacer en esas circunstancias. A los pocos segundos, el llanto paró. El niño sacó una de sus pequeñas manos deformes y con las largas uñas que poseía, tomó sus labios y entreabrió su boca. Recuerdo claramente cómo una voz ronca y cavernosa nos dijo lo siguiente: Miren, tengo dientecitos. enseñándonos unas encías negras y llenas de afilados colmillos, como si de una bestia se tratase. Además, todo esto siempre estuvo acompañado de un fétido y repulsivo aroma proveniente de la boca de aquel pequeño diablo. Acto seguido, sacó su otra mano y tomó del brazo a mi hijo, quien gritó con horror: Papá, por favor ayúdame. Sin dudarlo, tomé ese bulto maligno entre mis brazos y juro que pesaba más de lo que imaginé, pero sin importarme nada lo arrojé lo más lejos que pude. Tomé a mi hijo de la mano y empezamos a correr sin mirar atrás, mientras el llanto del bebé se dejaba escuchar de nuevo, pero poco a poco se convertía en una risa macabra, siniestra, burlona y cavernosa. De lo rápido que corrimos, llegamos a nuestro hogar en tan solo 10 minutos, cuando normalmente nos hacíamos una media hora de camino, y creo que ese hecho solo recalcó el terrible miedo que por instinto nos hizo huir como nunca. Mi esposa nos vio pálidos,
El corazón se nos salía y mi hijo, abrazando a su madre, se puso a llorar. Le contamos a mi esposa lo que pasó y ella llamó al padre del pueblo para que nos ayudara. Y gracias a la buena relación que siempre tuvimos con los padres de ahí, este pudo ir a esa hora de la noche a nuestro hogar, explicándonos que muy seguramente aquello sí se trataba de un demonio, el cual aprovechó que hacíamos la representación del nacimiento del niño Jesús con enojo y renegando de nosotros mismos, sobre todo porque para realizar ese tipo de papeles deberíamos de ser todo lo contrario. Por eso se nos apareció el diablo, y en vez de ver el nacimiento del niño Jesús, vimos el nacimiento de una bestia. A partir de ese episodio de terror, mi hijo y yo nos hicimos muy unidos. Él ya no se juntaba con malas compañías, continuó con sus estudios y hace no mucho tiempo nos llamó por teléfono para darnos la noticia de que su esposa estaba embarazada, pero que le dio mucho miedo un sueño que tuvo, donde su bebé era el mismo niño diablo que vimos aquella noche entre las milpas. Yo le dije que no pensara mucho en eso y que con la gracia de Dios, todo aquello no sería más que una pesadilla. Si se lo preguntan, mi nieto nació muy sano y mi hijo se encuentra viviendo la etapa más feliz de su vida. Sin embargo, nadie nos quitará de la mente aquella noche en la que vimos al demonio en forma de un niño. Gracias por su atención.